la gran mayoría de los peruanos quiere paz, seguridad, respeto y caminar por esta senda de la honestidad para que la corrupción nunca más tenga una palabra para nuestro país. Estamos en la comunicación con el cardenal Pedro Barreto, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa y le agradecemos por su presencia. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy gustoso de estar con ustedes. Efectivamente, el día de hoy ha sido un día para la historia, pero tenemos que mirar con esperanza el futuro inmediato. Todos estábamos conmocionados, aunque no sabíamos en los días previos cómo iba a desarrollarse este final de esta agonía democrática y política que vivíamos en el país. Estábamos en cuidados intensivos, podríamos decir así, y ahora todavía estamos en un proceso de rehabilitación, pero lo que sí debemos reafirmar que hay dos aspectos fundamentales. Primero, la capacidad de resiliencia que tiene el Perú. El Perú, con muchos problemas, pero ha resistido de manera pacífica, con angustia, es verdad, pero creo que hay que reconocer que el pueblo peruano en su conjunto ha tenido esa fortaleza de espíritu. Y en segundo lugar, que hemos salido muy prontamente con una salida constitucional y democrática, que esto nos da a todos nosotros un alivio, no diría una tranquilidad total, pero un alivio en este proceso de angustia. Y hay que reconocer que la apuesta por la democracia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y de otras instituciones ha sido muy favorable para vivir este día de angustia, pero también de esperanza. ¿Cómo podemos tener esperanza los peruanos en estos momentos, en una situación de incertidumbre, aún por lo que podría pasar con el país, y más aún cuando hay sectores sociales, cardenal, que se manifiestan en contra de esta situación política y pidiendo que se vayan todos, como que la crisis aún para ellos persiste? Bueno, yo creo que en todo grupo humano siempre va a haber algunos extremos, tanto de un lado como de otro. Esto nos debe tomar conciencia que la gran mayoría de los peruanos y peruanas queremos una apuesta democrática. Ya los obispos del Perú hemos manifestado no solamente nuestro rechazo ante este fallido golpe, sino también que debemos buscar lo que nos une entre todos. Esto definitivamente, que se vayan todos, como dicen algunos, que en parte también no se justifica, pero se entiende porque la situación económica de la gran mayoría nos está afectando. Pero yo creo que estas voces discordantes contra la presidenta o contra el Congreso, yo creo que en ese sentido no es el camino más adecuado en este momento. Yo estoy convencido que tenemos que aprender de la historia, que las cosas no pueden cambiar de un día para otro, porque el que se vayan todos no sabemos quiénes van a venir. Y esto ya estamos cansados de esta situación de ingobernabilidad, pero siempre tenemos que buscar salidas eficaces con una reforma política pendiente que debe asumir también el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y hoy estuvo reunida la presidenta Dina Boluarte con Monseñor Castillo y ustedes han venido solicitando el acuerdo nacional. Hoy día hemos visto que en la juramentación han estado todos los organismos institucionales aplaudiendo a lo que podría significar al fin una tregua política. ¿Cree usted que con Dina Boluarte podemos llegar a un diálogo, a un consenso, a una reconciliación?
Sí, yo estoy convencido que se ha abierto una rendija, yo no sería tan optimista, pero una rendija de esperanza, porque la presidenta actual, Dina Boluarte, estuvo en la juramentación que hizo Pedro Castillo siendo candidato presidencial, al igual que la señora Keiko Fujimori. Entonces, eso es un cauce, la proclama ciudadana. Esto ya está, yo diría, ahí, listo para ponerlo en acción. Y lo otro son los acuerdos, consensos 2021 del Foro de Acuerdo Nacional, cuyo secretario ejecutivo es el reconocido doctor Max Hernández. Ahí están los 6 consensos fundamentales que tienen actualidad y que creo yo que todavía estamos a tiempo. Ojalá que la presidenta de la República y también el Poder Legislativo asuman estos 2 cauces democráticos que va a llevar al Perú para salir de este proceso necesario de rehabilitación de la política para buscar el bien común. Ahora, Cardenal Barreto, hablemos del servicio político, del servicio público, del servicio ciudadano, desde la visión de la Iglesia. En esta nueva etapa de nuestra república, con Dina Boluarte como presidente del país, en un Congreso que se mantiene en aparente calma, en una tregua, como dijo la presidenta en su discurso inaugural el día de hoy, ¿cómo tendrían que ser vistos los ciudadanos, más allá o sin los apetitos políticos de corrupción que tanto daño nos hace? ¿Cómo tendríamos que ser vistos los ciudadanos desde las esferas del poder para hacer un gobierno eficiente y un país más justo, de ser posible? Sí, el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, Hermanos Todos, tiene un capítulo, el 5º capítulo, que habla de la mejor política. Es decir, lo que estamos viviendo es una política, yo diría, de nivel muy bajo. Yo lo dije en alguna oportunidad, la política no es para corruptos ni para delincuentes que quieren aprovecharse del poder. La política es algo, yo diría, muy digno, porque busca el bien común. Por tanto, las autoridades elegidas democráticamente, constitucionalmente, tienen que ser conscientes que son los primeros servidores del país. ¿Y de qué forma? Tenemos que ayudarnos, sí. ¿Y de qué forma la Iglesia Católica va a estar en servicio de la población en fiestas importantes y sobre todo en servicio de ser mediadores de la crisis política? Y le pido finalmente un llamado de esperanza, un llamado de dejar de lado las ideologías políticas, los intereses políticos y que todos podamos unirnos como peruanos. Bueno, en primer lugar, la Iglesia somos todos los bautizados y bautizadas. Por tanto, hay laicos, hay religiosos, hay sacerdotes, y los laicos especialmente tienen que comprometerse en esa política, yo diría, partidista, pero que busca el bien común. En ese sentido, creo que la Iglesia siempre ha abogado por el diálogo, el respeto. No buscamos, se puede decir así, una medianía, no. La Iglesia siempre ha manifestado desde el principio en la independencia, la Iglesia Católica, sacerdotes, laicos han estado comprometidos por la libertad, por la independencia del país. La Iglesia somos parte de la sociedad, no estamos fuera, no vivimos en una nube. Nos afecta como peruanos todo lo que estamos sufriendo. La mayoría de los peruanos viven en extrema pobreza, por más que las estadísticas digan otra cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es unirnos en esta tregua, pero la palabra tregua está indicando, bueno, no nos vamos a hacer daño, pero después tal vez sí. No. Yo creo que tenemos, como dice el Papa Francisco, de una crisis, en este caso política grave que hemos vivido,
no se sale igual que antes. Se sale o peor o mejor. Hay algunos indicios que vamos a salir mejores. Y esta es la apuesta que todos nosotros tenemos para nuestro querido Perú. Cardenal, yo quiero terminar por mi parte con una reflexión que tendría que hacer en medio de la polarización social. Olvidémonos de los políticos, por favor, de lo que dice el Congreso de Oposición, lo que dice el Ejecutivo, lo que definen a Pedro Castillo. Esa discusión, esta agresión verbal que nos hacemos entre peruanos en estos momentos, ¿cómo podríamos superarlo? ¿Qué reflexión, qué mensaje puede dar al ciudadano de a pie? Al trabajador, al del mercado, al profesional, al que está escuchando en estos momentos o viendo el programa. Mire, yo digo una palabra que Jesús ha dicho y que es muy actual. Todo país dividido va a la ruina. Repito, todo país dividido por discordias, polarizaciones, va a la ruina. Esto tiene que ser muy claro. Si queremos realmente que el Perú se enrumbe por un camino de fraternidad, de justicia, tenemos que cambiar de rumbo. Ahora tenemos que aprender esta gran lección. ¿Qué hemos conseguido con tanto enfrentamiento y tanta polarización? La gran mayoría de los peruanos quiere paz, seguridad, respeto y caminar por esta senda de la honestidad para que la corrupción nunca más tenga una palabra para nuestro país. Suscribimos sus palabras. Muchas gracias, Cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo. Gracias por esta comunicación.